Enola y su nieta Bartola. Había una vez, en un pequeño pero hermoso pueblito llamado Hani, una familia. Una familia que tenía el privilegio y honor de convivir con Bartola, una niña muy feliz, audaz y con una gran imaginación. Y sed por aventuras, claro está. Bartola, después de la escuela, pasaba todas las tardes en la casa de su abuela Enola, quien en sus tiempos de gloria fue una investigadora profesional. Ella escribió muchos libros, entre ellos la biografía de Petunia, Doña Clara y los ingleses en América Latina y la historia de cómo el pulpo azul cruzó todo el océano para volver a su casa. Ahora, Enola, retirada de la gran ciudad y de su antigua profesión, vive su vida en Hani. Un día, mientras miraba la ventana contemplando el vasto océano azul y añorando aquellos tiempos donde la aventura tenía cada día de expectativas y alegría, su pequeña nieta, Bartola, irrumpe la sala y con gran urgencia exclama: «¡Abuela! Lo he decidido, seré investigadora y mi primer proyecto será descubrir y escribir la historia de Rubén el Marqués». Al escuchar estas palabras, Enola saltó de emoción, pero Bartola, emocionada como venía, no la dejó contestar y siguió diciendo: «Así que, abuela, contame todo lo que sabés», al mismo tiempo en que tomaba un almohadón y se sentaba en el suelo, dispuesta a escribir todo lo que su abuela le contara. «Bueno, Bartola», dijo su abuela, conteniendo la risa que le causaba aquella inocente mirada fijada en su voz. Se incorporó y seriamente prosiguió: «Lo primero que tenés que saber es que hay dos formas de recolectar toda la información. Podés hacerle a Rubén una lista con las preguntas que te tiene que contestar, o bien podés acordar una tarde para visitarlo y entrevistarlo». «Yo preferiría la segunda opción, abuela. Tenemos que ir a donde está la acción». Sí, interrumpió Bartola. Ante tal emoción, la abuela se preguntó: «Bartola, ¿le habrá dicho a Rubén el Marqués?». Así que inmediata pero sutilmente se lo preguntó: «Bartola, vos sabés que hay que pedirle permiso al Marqués, ¿no?». «Sí, abuela, cuando venía camino de la escuela ya se lo pregunté y hasta dijo que iba a conseguirme sus álbumes de fotos. Y si todo marcha bien, en 2 semanas viene su nieta de Europa y me la va a presentar. A ella le podría hacer preguntas, ¿no, abuela?». «¡Qué gran aventura, abuela!», decía entusiasmada la pequeña. Mientras Enola veía a Bartola acomodar todos los lápices y cuadernos donde iba a plasmar su trabajo, pensó que debería mostrar a la pequeña que, aunque es una experiencia encantadora escribir una biografía o realizar una entrevista, también tiene sus contras o desventajas. «Hija, las entrevistas, aunque son una aventura, tienen sus desventajas. No va a ser todo color de rosas», comentó la abuela. «¿Por qué lo decís, abuela?», preguntó Bartola mientras se detenía de juntar todas las cosas que creía que iba a necesitar. «Puede pasar que las personas mientan, engañen, exageren o distorsionen la realidad de lo que dicen. Las personas dicen y hacen cosas diferentes en distintas situaciones. No tenés que dar por sentado que lo que una persona dice en la entrevista es lo que esa persona cree o dice en otras situaciones. Como no las conocemos, como no las observamos directamente en su vida cotidiana, no conocemos el contexto necesario para comprender muchas de las perspectivas de las que nos están hablando. Pero bueno, a pesar de eso, las entrevistas en profundidad nos permiten conocer a la gente lo bastante bien como para comprender lo que quieren decir y crear una atmósfera en la cual es probable que se exprese con libertad». Taylor y Vaughan decían: «El investigador hábil logra aprender de qué modo los informantes se ven a sí mismo y a su mundo, obteniendo a veces una narración precisa de acontecimientos pasados y de actividades presentes.
Y aún así, casi nunca predicen con exactitud la manera en que un informante actuará en una situación nueva. ¡Ay, abuela, cuánta información! Yo no había tenido en cuenta eso. Iré con las antenitas encendidas, pero como vos estás ahí, seguro me vas a poder ayudar, dijo Bartola sin perder la emoción mientras se paraba erguidamente como soldadito. Enora y Bartola vuelven a casa después de haber entrevistado a Rubén el Marqués. Abuela, lo único que tengo para mi historia es que Rubén no tiene hermanos, dejó Europa buscando tranquilidad y que tiene una nieta llamada Sophie. Esa es poca información, decía Bartola rezongando. Su abuela entre risas intenta explicarle. En la mayoría de los casos no se sabe cuántas entrevistas habrá que realizar hasta que se comienza a hablar realmente con los informantes. Algunas personas van entrando en calor poco a poco, otras tienen mucho que decir y con ellas bastan muy pocas sesiones, pero por lo general entre 25 y 100 sesiones se necesitan para escribir una historia de vida. Pero abuela, esta es poca información, rezonga de nuevo. Vamos de a poco, Bartola. Este trabajo es así, afirma la abuela. Está bien, abuela, está bien, dice Bartola poco convencida. Hay algunos puntos que es importante dejarlos en claro en una entrevista y cuanto antes mejor, Bartola. Hoy podrías hablarlo con Rubén. Abuela, vos contame que yo armo todo, pero despacio, por favor. Mis manos no son tan veloces como tu voz, contestó Bartola entre risas. Luego de devolverle la risa, la abuela continuó. Ay, Bartola, vos y tus ocurrencias, me haces reír. Tomó aire y prosiguió. Son 5 puntos. El primero es que tenés que dejarle en claro cuáles son los motivos e intenciones de tu investigación. Practicar para ser una gran investigadora como vos, abuela, intervino feliz la pequeña. La abuela sonrió y siguió. Las personas van a querer saber por qué y para qué tu investigación, y vos vas a tener que saber contestarles. También es importante dejar en claro que todo lo que escribas será en formato de anonimato, usando seudónimos para resguardar la identidad de las personas y lugares. Aunque algunas personas pidan o quieran o deseen ver sus nombres en el producto final, hay que resistirse a conformarlos, explicando las razones. Listo, abuela, ya lo anoté. ¿Qué más?, dijo Bartola concentrada con las palabras de su abuela. Es importante que les digas que ellos tienen la palabra final. Es un modo de ganar su confianza y también de que ellos tengan la oportunidad de leer y comentar los borradores antes de la publicación. Eso te va a ayudar también a corregir errores. Enola asiente y la abuela sigue. El dinero también es un punto importante. Vos esta vez no vas a pagar ni nada, pero para que lo sepas, el dinero puede corromper el vínculo entre el entrevistador y el informante, convirtiendo el deseable compañerismo en una relación de empleador y empleado. También hace surgir la posibilidad de que el informante se sienta alentado a fabricar una buena historia para ganar algún dinero. Compartir los derechos de autor de un libro con los informantes no es lo mismo que pagarle por las entrevistas, y es una buena alternativa, porque esto crea un espíritu de compañerismo en el esfuerzo de investigación. Pobre Rubén, tendrá que conformarse con la satisfacción de ser mi primer proyecto, intervino Bartola entre risas. Y no es poca cosa, dijo la abuela. La logística es importante también. ¿Logística?, preguntó Bartola. La logística tiene que ver con establecer un horario general y un lugar para los encuentros, la frecuencia y la extensión de las entrevistas, esas cosas, contestó la abuela. Bueno, abuela, hoy seré más profesional y conversaré todos estos puntos con Rubén, finalizó Bartola mientras preparaba la mochila para ir a casa de Rubén. ¿Viste qué lindas fotos, abuela?,
comenta Bartola sobre el álbum que vieron en lo del Marqués Rubén. Sí, eso en las entrevistas tiene un nombre, explica Enola. Sí, ¿cuál es?, pregunta intrigada Bartola. Documentos personales. Son una de las opciones por las cuales podés arrancar una entrevista, cuenta la abuela. Los documentos personales pueden ser, por ejemplo, los diarios, cartas, dibujos, registros, fotos, agendas y esas cosas. Además de los documentos personales, también están las preguntas descriptivas, que en mi experiencia son el mejor modo de iniciar las entrevistas. Consiste en que tenemos que pedirle que escriban, enumeren o bosquejen acontecimientos, experiencias, lugares o personas de su vida. Esto les permitirá a las personas hablar sobre lo que ellos consideran importante, sin estructurarles las respuestas. También están los relatos solicitados. Muchas de las historias de vidas clásicas de las ciencias sociales se han basado en una combinación de entrevistas de profundidad y relatos escritos por los propios informantes. Un ejemplo de esto puede ser el diario de Ana Frank. Y por último, también está la opción de un cuaderno de bitácora. En este enfoque, los informantes llevan un registro de sus actividades durante un periodo específico. Ese registro proporciona una base para la entrevista en profundidad. Abuela, esa es mucha información, dice riendo un poco mareada por tanta información Bartola. Ya en la casa, se sientan a tomar un té mientras juntas releen toda la información que tienen. Abuela, qué gran trabajo hicimos. Mirá cuánta información recolectamos. Ahora que estoy releyendo todo el borrador, hay tantas preguntas que me gustaría hacer, pero ¿cómo hacer para no olvidarlas?, expresó Bartola. Ah, yo tengo la solución para ese problema, Bartolita, dice la abuela, sonriendo al mismo tiempo que se sienta a la mesa frente a su nieta. Vos siempre tenés todas las soluciones, abuela, responde la nieta esperanzada por las palabras de su abuela. Tenés que hacer una guía donde escribas todos esos puntos que te gustaría retomar y descubrir, preguntar. La guía de las entrevistas sirve solamente para recordar que se deben hacer preguntas sobre ciertos temas, soluciona Enola. ¿Cómo no me di cuenta antes, abuela?, dice Bartola mientras esboza en su hoja las primeras preguntas. Ambas ríen y el día sigue. Qué lástima la tan temprana partida de Rubén. ¿Quién diría que se iba a volver a su país justo ahora? No pude terminar la biografía, expresa Bartola bastante decepcionada. Y justo que mis amigas estaban empezando a interesarse. Sí, es bastante triste y frustrante no haber terminado la biografía, pero seguro te sirvió para practicar, ¿no? Algo bueno dejó, comentó la abuela. Sí, es verdad, pude practicar y también pude conocer mejor al marqués. No era tan raro después de todo, ¿no lo crees, abuela?, preguntó Bartola al mismo tiempo que levantaba la cabeza para ver a su abuela que estaba sintiendo dándole la razón. Y otra cosa muy buena de todo esto es que pasamos mucho tiempo juntas y me enseñaste tanto. Gracias, abuela, exclamó Bartola mientras extendía los brazos a su abuela para darle un fuerte abrazo. Una vez finalizado el abrazo, casi como un resorte, Bartola saltó. Se le había ocurrido una idea que pronto anunciaría a su abuela. Esa no es de hacerse esperar. Así que casi en el mismo instante comenzó a exclamar: ¡Abuela! Se me ocurrió una gran idea. Puedo enseñarle a mis amigas lo que aprendí hasta acá y podríamos buscar juntas otra buena historia para investigar. Bartola, esa es una gran idea, decía la abuela mientras le acercaba una taza de té a su pequeña nieta. ¿Hay algo más que te haya faltado contarme en todo este tiempo? Mientras entrevistábamos al marqués, abuela, pregunta Bartola, dispuesta y lista para anotar. Quedaron algunos puntos más, sí, dice la abuela. Contame, abuela, mientras pondré el teléfono a grabar y tomaré notas, así después le puedo contar a mis amigas, dijo Bartolita ya de nuevo muy animada. Bueno, comienza la abuela,
mientras se sienta en la mesa y se acomoda para hablar. Hay varios puntos más. Podemos hablar sobre la situación de la entrevista, que plantea que el entrevistador debe crear un clima en el cual las personas se sientan cómodas para hablar. Una situación que se asemeje a como cuando las personas hablan naturalmente, una conversación. La entrevista es relajada y su tono es el de una conversación. Los entrevistadores a veces deben contenerse y no expresar sus opiniones. Se entiende que la conversación es privada y confidencial y que el flujo de la información es en gran medida unilateral. Pero aún así, los entrevistadores comunican un interés genuino en las opiniones y experiencias de la gente y están dispuestos a escucharla durante horas hasta el final. Así que podríamos enumerar algunos puntos para crear una atmósfera adecuada, que serían, por ejemplo, no abrir juicios, permitir que la gente hable, prestar atención y ser sensibles, como los básicos. También podemos hablar sobre el sondeo. El sondeo es eso que hacen los entrevistadores, que deben pedir constantemente a los informantes que clarifiquen y elaboren lo que han dicho, incluso a riesgo de parecer ingenuos. Pero lo que pasa es que no podemos dar por sentados supuestos y comprensiones del sentido común que otras personas comparten. Por eso, nosotros los entrevistadores tenemos que alentar a la persona a describir las experiencias en detalle, para así poder clarificar sus palabras. Este punto se relaciona un poco con un concepto que se llama controles cruzados. Este concepto hace referencia a la situación de los entrevistadores, donde mientras que tratan de desarrollar una relación abierta y honesta con los informantes, deben estar alerta ante eventuales exageraciones o distorsiones de las historias. Porque el investigador tiene la responsabilidad de establecer controles cruzados sobre las historias de los informantes, es decir, debe examinar la coherencia de los dichos en diferentes relatos del mismo acontecimiento o experiencia para controlar las afirmaciones de los informantes, y se debe apelar a tantas fuentes de datos como sea posible. Posiblemente el mejor modo de tratar las contradicciones e incoherencias internas consista en plantear el problema directamente, pero de una forma amable. Casi por último, podemos hablar sobre las relaciones con los informantes. Esta relación es en gran medida unilateral. ¿Te acordás que yo te lo había contado antes? Por eso, con frecuencia, el entrevistador tiene que esforzarse por motivar al informante. Es unilateral porque con esta relación el investigador puede obtener datos y sacarle provecho, pero generalmente el entrevistado no gana nada. O bueno, quizás sí gana la satisfacción de pensar que alguien se interesó por su vida. También podemos hablar sobre las entrevistas grabadas. Aunque los grabadores por simple presencia pueden modificar lo que la gente dice en las primeras etapas de la investigación, los investigadores pueden por lo general salir del paso con entrevistas grabadas. En estas entrevistas, los informantes son conscientes de que el propósito del entrevistador es investigar o realizar una investigación. Por eso quizás sus palabras no cambien tanto con un grabador, y es una herramienta útil para recordar, ya que los datos del entrevistador son casi exclusivamente palabras. Bartola, pero si vas a usar cassettes, rotulá cada uno claramente y antes de comenzar cada entrevista, asegúrate de que ande. Por último, el diario del entrevistador. Este punto trata sobre lo que estuviste haciendo mientras entrevistabas a Rubén el Marqués. En primer lugar, debe contener un bosquejo de los temas examinados en cada entrevista. Esto ayudará a seguir la pista de lo que ha sido descubierto y a volver atrás a conversaciones específicas cuando quieras seguir desarrollando algo de lo que dijo el informante. En segundo lugar, el diario cumple la función de los comentarios del observador, donde tomamos nota de los temas, interpretaciones, intuiciones, conjeturas emergentes, gestos notables, expresiones no verbales, esas cosas.
Y finalmente, el diario es un buen lugar para llevar un registro de las conversaciones con los informantes fuera de la situación de entrevista. Notas de este tipo ayudarán a orientar futuras entrevistas y a interpretar los datos anteriores. También es necesario escribir: abuela, interrumpe Bartola, creo que lo mejor va a ser que traiga a mis amigas y nos enseñes todos vos. Demasiada información, dice la pequeña mientras se hace la desmayada en el sofá. Ambas se largan a reír y se acomodan para charlar un buen rato más.